En un espeluznante acto de violencia, el célebre cártel de la familia michoacana ejecutó ante las cámaras a 13 policías en el estado de Guerrero, México, asolado por la violencia. Este incidente ha conmocionado a toda la región y ha puesto de manifiesto el conflicto existente entre las autoridades y las bandas de narcotraficantes. En este vídeo voy a adentrarte en el mundo de la familia michoacana y en cómo ejecutaron a 13 policías ante las cámaras. El incidente. La emboscada tuvo lugar en Coyuca de Benítez, localidad situada en la carretera que une los populares destinos turísticos de Acapulco y Zihuatanejo. Cuando el sol empezaba a ponerse sobre la pintoresca localidad de Coyuca de Benítez, situada en el violento estado de Guerrero, México, un grupo de policías se preparaba para responder a un aviso de disparos. Poco podían imaginar que esta llamada rutinaria se convertiría en una horrible emboscada que se cobraría la vida de varios valientes agentes. La carretera que une los populares destinos turísticos de playa de Acapulco y Zihuatanejo fue el escenario de este trágico suceso. Fue a lo largo de este tramo de carretera donde los desprevenidos agentes de policía se encontraron ante una amenaza mortal. A medida que los agentes se dirigían hacia el lugar señalado, sus sentidos se agudizaban, listos para enfrentarse a cualquier peligro potencial. Pero desconocían por completo la trampa bien planeada que les esperaba. De repente, una lluvia de balas cayó sobre sus vehículos patrulla, rompiendo la paz de la noche. Los atacantes, que se creía que estaban asociados al conocido cártel de la familia michoacana, habían preparado una emboscada con una precisión escalofriante. Habían elegido cuidadosamente su ubicación, situándose estratégicamente para maximizar el factor sorpresa. Los agentes, desprevenidos, apenas tuvieron tiempo de reaccionar mientras el caos estallaba a su alrededor. Durante el caos, los atacantes no tuvieron piedad. Atacaron sin piedad a los policías y sus balas encontraron su objetivo con una precisión mortal. Los agentes se defendieron valientemente, pero les superaban en número y en armamento. Todo estaba en su contra y la tragedia era inevitable. Cuando por fin se disipó el humo, quedaron patentes las devastadoras consecuencias de la emboscada. 13 policías yacían sin vida, con sus cuerpos esparcidos por el lugar. La brutalidad del ataque conmocionó a toda la comunidad y a otros lugares. La pérdida de vidas humanas no fue la única tragedia que se produjo aquella fatídica noche. La emboscada fue grabada por las cámaras, un escalofriante testimonio del descaro de los atacantes. Las imágenes, compartidas en las redes sociales, sirvieron de sombrío recordatorio de la violencia que asola la región y de la audacia de quienes la perpetran. Los nombres de los agentes caídos quedaron grabados en la memoria colectiva de la comunidad. Entre ellos se encontraban el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alfredo Alonso López, y el director de la Policía Preventiva del Estado, Honorio Salinas Garay. La emboscada de Guerrero no fue un incidente aislado, fue un reflejo del conflicto permanente entre las autoridades y las organizaciones criminales que ha asolado el Estado durante años. Guerrero, con sus plantaciones clandestinas de adormidera, se ha convertido en un campo de batalla por el control entre varios cárteles que se disputan el poder y el dominio. La violencia en Guerrero ha alcanzado niveles alarmantes y las estadísticas del gobierno revelan un asombroso número de homicidios. Solo hasta septiembre de este año, el Estado ha registrado 173 homicidios, frente a los 862 del mismo periodo del año pasado. La escalada de violencia ha hecho que las comunidades vivan atemorizadas y ha ejercido una inmensa presión sobre las fuerzas del orden para que restablezcan la paz y la seguridad. La emboscada de Coyuca de Benítez muestra algunos de los retos a los que se enfrentan quienes se encargan de mantener la ley y el orden en los centros neurálgicos del narcotráfico en México. Es un ejemplo de las devastadoras consecuencias del actual conflicto entre las autoridades y las organizaciones delictivas, especialmente en el estado de Guerrero. El estado de Guerrero, México, se ha convertido en sinónimo de violencia y derramamiento de sangre. Las asombrosas estadísticas divulgan un sombrío panorama de los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden y el devastador impacto en las comunidades locales. El número de homicidios en Guerrero ha alcanzado niveles alarmantes, dejando un rastro de miedo y desesperación a su paso. Las fuerzas del orden de Guerrero se encuentran en una ardua batalla contra los poderosos cárteles y bandas de narcotraficantes. La corrupción dentro de las fuerzas policiales locales ha socavado gravemente su capacidad para mantener la ley y el orden. La infiltración de elementos criminales ha erosionado la confianza pública y ha creado un ambiente de miedo y sospecha.
Los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden en Guerrero se ven agravados por los limitados recursos y personal disponibles. Las fuerzas policiales del Estado no dan abasto y luchan por combatir a las organizaciones criminales bien armadas y organizadas que operan dentro de sus fronteras. La falta de apoyo y financiación adecuados obstaculiza sus esfuerzos para hacer frente a la violencia con eficacia. El impacto de la violencia en Guerrero va mucho más allá de las estadísticas. Impregna todos los aspectos de la vida cotidiana, infundiendo un profundo sentimiento de miedo e inseguridad en las comunidades locales. Las familias viven con el temor constante de convertirse en víctimas del próximo acto violento. Los niños crecen en un entorno donde la violencia es una dura realidad, que les roba la inocencia y moldea su percepción del mundo. La violencia también ha tenido un impacto económico devastador en la región. Guerrero, antaño un próspero destino turístico conocido por sus hermosas playas y su vibrante cultura, ha sufrido un importante descenso del turismo. El miedo a la violencia ha disuadido a los visitantes, lo que ha provocado un descenso de los ingresos y de las oportunidades de empleo para la población local. Las calles, antaño bulliciosas, muestran ahora las cicatrices de una comunidad que lucha por sobrevivir. El miedo y la desesperación de los guerrerenses son palpables. La amenaza constante de la violencia flota en el aire, proyectando una oscura sombra sobre sus vidas cotidianas. Caminar por las calles se convierte en una tarea peligrosa, en la que cada encuentro puede resultar mortal. La violencia ha roto el sentido de comunidad y ha dejado a las personas aisladas y vulnerables. El impacto de la violencia se extiende por toda la comunidad, dejando un trauma duradero difícil de curar. La pérdida de seres queridos, los sueños rotos y el miedo constante tienen un profundo impacto psicológico en la población de Guerrero. Las cicatrices de la violencia son profundas y dejan una marca indeleble en la conciencia colectiva del Estado. La familia michoacana, conocida por sus tácticas despiadadas y su férreo control del tráfico de drogas, se ha disputado el control de Guerrero. La presencia del cártel en la región ha estado marcada por una serie de acciones descaradas destinadas a afirmar su dominio. En agosto, el cártel organizó bloqueos e incendió vehículos en Acapulco, tras la supuesta detención de la madre de uno de sus jefes. Esta demostración de fuerza conmocionó a la comunidad y demostró que el cártel está dispuesto a recurrir a medidas extremas. El alcance del cártel se extiende mucho más allá del tráfico de drogas, infiltrándose en diversos aspectos de la sociedad y corrompiendo las instituciones. Su capacidad para llevar a cabo un atentado tan coordinado y mortífero pone de manifiesto su capacidad operativa y los retos a los que se enfrentan las fuerzas de seguridad para combatir su influencia. Las acciones del cártel no se limitan únicamente a Guerrero. La familia michoacana opera en varias regiones de México, extendiendo su influencia y participando en una amplia gama de actividades delictivas. Su poder y alcance los han convertido en una fuerza formidable en el panorama delictivo del país. La implicación de la familia michoacana en la emboscada plantea dudas sobre la eficacia de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para combatir a estos poderosos cárteles. A pesar del despliegue de tropas de la Guardia Nacional y de personal militar por parte del gobierno, la violencia sigue aumentando. La capacidad de los cárteles para adaptarse y eludir la captura plantea importantes retos a quienes tienen la misión de mantener la ley y el orden. Lo que no ha ayudado es la proximidad del Estado a otras regiones conocidas por sus actividades delictivas. Esto ha provocado un efecto indirecto, con la violencia filtrándose a las zonas vecinas y afectando a comunidades mucho más allá de sus fronteras. Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, la familia michoacana se ofreció en 2010 a disolverse. En un comunicado público difundido por el cártel, afirmaron que se retirarían y disolverían su organización con la condición de que el gobierno federal, así como la policía estatal y federal, se comprometieran a salvaguardar la seguridad del estado de Michoacán. La propuesta, inicialmente distribuida en volantes y posteriormente autentificada por las autoridades, ha sido ampliamente difundida a través de diversos medios de comunicación. La carta de la familia michoacana resalta su descontento con el manejo gubernamental de los temas de seguridad en Michoacán. Acusan a las autoridades de cometer innumerables agresiones contra ciudadanos inocentes, allanamientos de morada, saqueos e incluso de fabricar testimonios para encarcelar a inocentes. El cártel afirma que su decisión de disolverse está motivada por el deseo de proteger los derechos humanos básicos de los michoacanos y evitar nuevos abusos por parte del gobierno. Sin embargo, todas las negociaciones con las autoridades fracasaron y ahora, evidentemente, volvemos al punto de partida.
Los antecedentes. Para comprender realmente la violencia y el conflicto que han asolado Guerrero y su estado vecino de Michoacán, debemos ahondar en el contexto histórico que ha convertido a estas regiones en el corazón del narcotráfico mexicano. Durante años, estos estados se han visto envueltos en una batalla mortal entre las autoridades y las poderosas bandas y cárteles de la droga. Michoacán, un estado conocido por sus impresionantes paisajes y su rico patrimonio cultural, se convirtió en el caldo de cultivo de la familia michoacana. Fue aquí donde Carlos Rosales Mendoza, un hombre con visión y sed de poder, sentó las bases de lo que se convertiría en uno de los cárteles más temidos de México. Carlos Rosales Mendoza, un individuo astuto y despiadado, alió inicialmente a la familia michoacana con el poderoso cártel del Golfo. Juntos formaban una fuerza formidable en el mundo del narcotráfico. Pero con el paso del tiempo, las tensiones empezaron a aumentar y en 2006, la familia michoacana dio un paso audaz al separarse de sus antiguos aliados para establecerse como una operación de narcotráfico independiente. Esta escisión marcó un punto de inflexión para la familia michoacana. Ya no eran solo un engranaje de la máquina, sino la máquina misma. Con su nueva independencia, el cártel se propuso dominar el tráfico de drogas, especialmente en la producción y distribución de metanfetamina. La familia michoacana se convirtió en sinónimo de producción de metanfetamina y estableció laboratorios clandestinos por todo Michoacán. Sus operaciones estaban rodeadas de secretismo, ocultas en las profundidades del escarpado terreno del Estado. Esto les permitía operar con relativa impunidad, evadiendo la aplicación de la ley y amasando una inmensa riqueza y poder. Pero lo que diferenciaba a la familia michoacana de otros cárteles era su mezcla única de criminalidad y fervor religioso. Los líderes del cártel, entre ellos Nazario Moreno González y José de Jesús Méndez Vargas, abrazaban una ideología retorcida que justificaba sus acciones violentas como justicia divina. Aunque Moreno fue educado inicialmente como católico, Moreno González sufrió una transformación en sus creencias durante su estancia en Estados Unidos, adoptando finalmente la fe de los testigos de Jehová. A su regreso a Apatzingán, se dedicó a predicar a los empobrecidos y rara vez se le veía sin una Biblia en la mano. Con el tiempo, consiguió ganarse la lealtad de numerosos lugareños, convirtiéndose en una figura que algunos percibían como un Mesías, debido a sus enseñanzas religiosas. Cuando Carlos Rosales Mendoza fue detenido en 2004, Moreno González ascendió a la cúspide del cártel. Sin embargo, en 2009, el gobierno mexicano publicó una lista de sus 37 capos más buscados y ofreció una recompensa de $2,2 millones por información que pudiera conducir a la captura de Moreno González. Sus tres socios, José de Jesús Méndez Vargas, Servando Gómez Martínez y Dionisio Loya Plancarte, también figuraban en esta lista. En 2010, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso sanciones en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, a menudo denominada Ley de Cabecillas, debido a su implicación en el narcotráfico. Esta ley prohibía a los ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones financieras con Moreno González y congelaba prácticamente todos sus activos en Estados Unidos. Sin embargo, eso no disuadió ni a él ni al cártel. Creían que sus actividades delictivas no solo tenían que ver con el poder y los beneficios, sino también con la imposición de su marca de moralidad. Esta fachada religiosa añadía una capa espeluznante a su ya aterradora reputación. La familia michoacana no tardó en hacerse famosa por sus brutales tácticas. Sus actividades delictivas iban mucho más allá del tráfico de drogas y abarcaban el contrabando de personas, el blanqueo de dinero, el chantaje, la extorsión, el secuestro, el asesinato, el tráfico de armas, el asalto e incluso la falsificación. A medida que crecía su poder, también lo hacían sus alianzas y rivalidades. La familia michoacana formó alianzas estratégicas con otras organizaciones criminales, como el Cártel de Sinaloa y la Amenaza Destructora, al tiempo que participaba en conflictos mortales con rivales como el Cártel de los Beltrán Leiva y el Cártel de los Caballeros Templarios. A pesar de la muerte de uno de sus fundadores, Nazario Moreno González, en 2010, la familia michoacana sigue operando, aunque se enfrenta a la competencia de grupos escindidos como los Caballeros Templarios. Su resistencia y capacidad de adaptación los han convertido en una fuerza a tener en cuenta, desafiando la autoridad y el control del gobierno mexicano. Cárteles como estos se han vuelto cada vez más descarados con el paso de los años, porque por alguna razón se han vuelto inmunes a las operaciones del gobierno, ya que a pesar de las redadas gubernamentales, pueden seguir cometiendo actos despreciables, como el que hicieron en Guerrero.
Pero esto se debe a varios factores. El gobierno mexicano lanzó una serie de operativos encaminados a desmantelar el imperio criminal de la familia michoacana. Se iniciaron proyectos como Coronado y Delirium, con el único propósito de atacar a los líderes, la infraestructura y las actividades ilícitas del cártel. A pesar de las dificultades, las fuerzas del orden perseveraron, decididas a acabar con la familia michoacana. Crearon unidades especializadas, equipadas con la última tecnología y capacidad de recopilación de información, para ir un paso por delante del cártel. Sin embargo, la familia michoacana ha sido muy ingeniosa con lo que tiene. Recientemente, las noticias han informado de que la familia michoacana tiene capacidad para desplegar drones durante sus operaciones. La batalla contra la familia michoacana ha tenido muchas bajas. Valientes agentes del orden han perdido la vida en acto de servicio, pagando el precio más alto en la lucha contra el crimen organizado. Su sacrificio sirve como recordatorio constante de los peligros a los que se enfrentan quienes se enfrentan al reino del terror del cártel. Muchas veces, la gente debió pensar que el cártel ya se habría acabado. Por ejemplo, a medida que aumentaba la presión, la familia michoacana se enfrentaba a luchas internas y facciones disidentes. La muerte de su fundador, Nazario Moreno González, en 2010 debilitó aún más el liderazgo del cártel, creando oportunidades para que grupos rivales desafiaran su dominio. Sin embargo, a pesar de estos contratiempos, la familia michoacana sigue operando, aunque de forma fragmentada. Han surgido grupos disidentes, como los Caballeros Templarios, que compiten por el control de los territorios y las empresas delictivas del cártel. Las brutales tácticas y actividades delictivas de la familia michoacana han infundido miedo y desesperación entre la población. Su presencia ha alterado el tejido social de Michoacán, dejando tras de sí un rastro de violencia, corrupción y vidas destrozadas. La implicación del cártel en el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y otras actividades ilícitas ha tenido consecuencias de gran alcance. Ha alimentado la adicción, desgarrado familias y perpetuado un ciclo de violencia que sigue asolando la región. La proximidad del Estado a otras regiones, conocidas por sus actividades delictivas, ha provocado un efecto indirecto, ya que la violencia se ha filtrado a las zonas vecinas y ha afectado a comunidades mucho más allá de sus fronteras. Uno de los grupos delictivos, conocidos por operar en la región, es el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Este cártel ha adquirido notoriedad por sus tácticas brutales y su ambición de expandir su influencia por todo México. Su presencia en Guerrero y sus alrededores ha aumentado aún más la violencia e intensificado las luchas de poder entre cárteles rivales. Esto significa que cuando la familia no está luchando con la policía, está luchando con otros cárteles de la droga a la espera de un desliz o un momento de debilidad. Estas organizaciones, como el CJNG y la familia michoacana, están inmersas en una batalla constante por el control, lo que da lugar a un ciclo de violencia que tiene consecuencias devastadoras para las comunidades locales. El impacto de la violencia en Guerrero se ha extendido a las regiones vecinas, exacerbando aún más la ya grave situación. Un incidente reciente que pone de relieve este efecto de contagio es un tiroteo en una carrera ilegal de caballos en Querétaro, un estado central en la frontera noreste de Michoacán. El tiroteo dejó 5 muertos y otros 5 heridos, lo que subraya las consecuencias de largo alcance de la violencia originada en Guerrero. La violencia en Guerrero y sus regiones vecinas ha creado un ambiente de miedo e inseguridad. Civiles inocentes se ven atrapados en el fuego cruzado, con sus vidas alteradas para siempre por las acciones de estas organizaciones criminales. La amenaza constante de la violencia flota en el aire, proyectando una oscura sombra sobre la vida cotidiana. El impacto de la violencia va más allá de la pérdida inmediata de vidas. También ha tenido un impacto económico devastador en la región. Guerrero, antaño un próspero destino turístico, ha experimentado un descenso del turismo debido al miedo a la violencia. Esta disminución de visitantes ha provocado un descenso de los ingresos y de las oportunidades de empleo, agravando aún más los problemas a los que se enfrenta la población local. Los esfuerzos por combatir la violencia y restablecer la paz y la seguridad han tenido un éxito desigual. El despliegue por parte del gobierno de tropas de la Guardia Nacional y de personal militar ha tenido cierto impacto, pero los problemas subyacentes de corrupción, pobreza y poder de las organizaciones criminales siguen planteando retos importantes. Abordar el contexto más amplio de la violencia en México requiere un enfoque integral que vaya más allá de los esfuerzos de aplicación de la ley. Requiere abordar las causas profundas de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades económicas.
También requiere fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y promover el desarrollo social y económico. Modus operandi. La familia michoacana ha conmocionado al mundo con sus violentas tácticas y actividades delictivas. Pero lo que les diferencia de otros cárteles es su extraña ideología religiosa. Dirigido por Nazario Moreno González, también conocido como el Más Loco, el cártel afirma ser un grupo fundamentalista cristiano. A sus miembros se les prohíbe consumir drogas o alcohol y, al parecer, en sus inicios, el cártel prohibía la venta de drogas a nivel local, aunque esto puede haber cambiado con el tiempo. Moreno desempeñó un papel importante en la construcción de la enigmática imagen de la familia. Era un devoto cristiano evangélico, al parecer inspirado por Wild at Heart, de John Eldredge. Al parecer, los miembros de la familia debían estudiar sus propios escritos espirituales. Moreno se inspiró en el fundamentalista religioso Carlos Cuauhtémoc Sánchez y en el orador motivacional Miguel Ángel Cornejo. Se rumorea que nació en Apatzingán, Michoacán, y que más tarde emigró a California, donde trabajó en Palo Alto, Fresno y San José. Se dice que se dedicaba al tráfico de marihuana en la frontera de Tamaulipas y que fue detenido en McAllen, Texas, acusado de narcotráfico. Como parte del cártel del Milenio, Moreno podría haber desempeñado un papel crucial en la expulsión de los Zetas de Michoacán. En una rara entrevista con la revista mexicana Nexos, destacó la labor social de la familia en el Estado y justificó su control del narcotráfico local, afirmando que pretendían regularlo, evitando la explotación de la población. El 12 de diciembre de 2010 se informó de que Moreno había muerto en un tiroteo con la policía en Apatzingán, Michoacán. Sin embargo, durante años persistieron los rumores de que podría seguir vivo, trabajando en nombre de la organización criminal Los Caballeros Templarios, que surgió como un grupo escindido de la familia michoacana tras la desaparición del Chayo. Estas especulaciones cobraron fuerza cuando un presunto operador financiero de El Chayo fue detenido en Michoacán en febrero de 2014. La familia michoacana adquirió notoriedad cuando rodó varias cabezas cortadas en un club nocturno, apareciendo en los titulares y causando conmoción en todo México. Este acto de violencia marcó el inicio de su ascenso al poder y consolidó su reputación de brutalidad. Para ganarse a la población local, financian proyectos sociales y prestan servicios que el gobierno no proporcionaba adecuadamente. Construyeron y renovaron escuelas e iglesias, desarrollaron sistemas de drenaje e incluso regularon la vida nocturna, estableciendo horarios de bares y discotecas. Esto creó una base de apoyo social, ya que se presentaban como protectores de la comunidad. Con su ideología religiosa, sus tácticas violentas y sus programas sociales, la familia michoacana ganó adeptos entre la clase baja de Michoacán. Desde marchas organizadas hasta narcocorridos populares que ensalzaban al cártel como un moderno grupo Robin Hood, parecía que muchos michoacanos respaldaban sus acciones. Sin embargo, el auge de la familia michoacana también puso de manifiesto la debilidad de las instituciones estatales y locales de Michoacán. Las reformas de ajuste estructural que pretendían descentralizar el poder, en realidad debilitaron estas instituciones, creando un vacío que el cártel pudo llenar. Además, el declive del sector agrícola, principal medio de vida de la mayoría de los michoacanos, contribuyó aún más al desequilibrio de poder. A medida que crecía en fuerza y poder, superaba al gobierno michoacano, no solo beneficiándose de las actividades ilegales, sino también proporcionando servicios sociales y ganándose a la población local. La presencia del cártel en la política también creció, con informes de alcaldes y funcionarios que colaboraban con el cártel o le vendían favores. El ascenso al poder de la familia michoacana y el vacío que llenó en Michoacán pueden atribuirse a varios factores. En esta sección exploraremos las circunstancias civiles, políticas y económicas que permitieron al cártel superar al gobierno en fuerza e influencia. En primer lugar, las reformas de ajuste estructural aplicadas en México debilitaron las instituciones estatales y locales en lugar de potenciarlas. La descentralización, que pretendía distribuir el poder y los recursos, creó lagunas institucionales que actores no estatales, como la familia michoacana, supieron aprovechar. Las conmociones creadas por estas reformas dejaron un vacío de poder que el cártel no tardó en llenar. Además, los gobiernos federal y estatal retiraron las inversiones y las redes de seguridad social a los pequeños y medianos productores agrícolas, lo que provocó el declive del sector agrícola. Como consecuencia, Michoacán, conocido por su agricultura, experimentó un aumento de la pobreza y altas tasas de migración.
La familia michoacana aprovechó esta vulnerabilidad para conceder préstamos a agricultores y empresas locales, consolidando aún más su control sobre la economía de la región. El grupo cuasi religioso también se aprovechó de la falta de servicios sociales prestados por el gobierno. La familia michoacana financió varios proyectos sociales, como la construcción y renovación de escuelas e iglesias y el desarrollo de sistemas de drenaje. Incluso crearon centros juveniles centrados en la prevención del consumo de drogas, presentándose irónicamente como protectores de la comunidad frente a las mismas drogas con las que traficaban. La presencia de la familia michoacana en la política también creció. Surgieron informes sobre alcaldes y funcionarios que colaboraban con el cártel o le vendían favores. Los que se negaban a cooperar se enfrentaban a consecuencias mortales, y el cártel era responsable de los asesinatos de al menos 20 funcionarios municipales. En algunos casos, los candidatos victoriosos a la alcaldía recibieron sobornos de antiguos miembros del cártel, intercambiando información sobre la actividad del ejército y la policía y protegiendo los cargamentos de droga. Estos factores se combinaron para crear una estructura de poder en la que la familia michoacana operaba como un estado paralelo. Llenaron el vacío dejado por unas instituciones debilitadas, proporcionando servicios sociales, controlando la economía y ejerciendo influencia sobre la política. La capacidad del cártel para superar al gobierno en fuerza y poder no se debía únicamente a sus actividades ilegales, sino también a su habilidad para ganarse a la población local a través de estos servicios. Con la noticia de la muerte de los 13 policías, el famoso cártel de la familia michoacana ha resurgido, causando conmoción en México y más allá. La reaparición de la familia michoacana ha suscitado preocupación entre las fuerzas del orden y los expertos, que esperaban que la influencia del cártel hubiera disminuido. El vídeo aparecido, en el que aparecen hombres armados que afirman ser miembros del cártel y amenazan con la violencia, ha reavivado el temor a su resurgimiento. Esta reaparición demuestra que la lucha contra el crimen organizado es una batalla continua. Pone de relieve la necesidad de una vigilancia constante y de un enfoque proactivo para desmantelar las redes delictivas. Su reaparición también pone de relieve los retos a los que se enfrentan los organismos encargados de la aplicación de la ley en la lucha contra estos carteles. Una de las principales conclusiones de su reaparición es la capacidad de adaptación y resistencia de las organizaciones delictivas. A pesar de los esfuerzos anteriores por desmantelar a la familia michoacana, han conseguido reagruparse y recuperar el poder. Esto pone de relieve la necesidad de realizar esfuerzos sostenidos y coordinados para desarticular sus operaciones y evitar su resurgimiento. Otra conclusión es la importancia de abordar las causas profundas que permiten prosperar a cárteles como la familia michoacana. La debilidad de las normativas sobre armas, la corrupción y las disparidades económicas contribuyen al auge de la delincuencia organizada. Si se abordan estos problemas subyacentes, las autoridades pueden debilitar el control de los cárteles y evitar su resurgimiento en el futuro. La reaparición de la familia michoacana es un claro recordatorio de que la lucha contra el crimen organizado está lejos de haber terminado. Requiere un enfoque integral y polifacético, en el que participen los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las instituciones gubernamentales y la sociedad en su conjunto. Solo mediante esfuerzos colectivos podemos esperar desmantelar estas organizaciones delictivas y crear una sociedad más segura y justa. Y eso es lo que tenemos hoy para ustedes. Para ver más vídeos como este, haga clic en la tarjeta de su pantalla.